Bueno, para continuar con la tradición abrámica y su similar parentesco sonoro con las tradiciones brahmánicas, ¿no? Las tradiciones abrámicas también se puede hablar en nivel iniciático que hay tres fases: la fase purgativa, la fase unitiva y la fase iluminativa. La Trinidad aparece mucho, ¿no? La frase purgativa, que tiene que ver con clarificar, con el discernimiento, em, con el ayuno, tiene que ver con el silencio, en el cristianismo también, lo que, lo que en el budismo sería el reconocimiento de la vacuidad o el estudio de la vacuidad, con el apartarse como momentáneamente del mundo en el yoga, ¿no? El apartarse del mundo, con el neti neti del Advaita Vedanta, con esto no, y el cultivo del discernimiento, con el Rushen del Dzogchen. Em, Y bueno, en esta parte también estarían las postraciones, ¿no? El cristianismo tiene postraciones. De hecho, el cristianismo ortodoxo utiliza el signo de la cruz no hacia el corazón, que sería la cruz invertida, sino hacia debajo del ombligo, y ahí una genuflexión, que es bajar completamente la cabeza por debajo del corazón. Pero no hasta acá el símbolo de la cruz, porque esa es la cruz invertida, sino hasta abajo, hasta debajo del ombligo. La fase unitiva tiene que ver con la relación, sería la compasión. Mientras el principio purgativo sería la vacuidad, acá estaría la compasión dentro del budismo. La relación, eh, y acá tenemos todos los exoterismos y el salmodiar, el decir las oraciones del rey Salmón, ¿no? Eh, y la fase iluminativa, que tiene que ver con la relación, es las dos cosas, en realidad es la unificación de todo, que tiene que ver, que es como todo es Dios o todo es luz, o también cuando Cristo decía, soy la luz del mundo, ¿no? Esto de que Dios es el principio inmanifiesto, pero toda su obra es Él, la no dualidad también. En realidad es relación pura, porque no incluiría como una negación, pero entonces es como la relación entre las cosas y las no cosas, pero total, es la presencia total sería. Entonces, en la fase purgativa tenemos esa reducción de las pasiones, ¿no? Reducir las pasiones significa reducir reducir las obsesiones, que cuando uno se aparta, pero se aparta para conocerse más en profundidad, sin tanto barullo, sin tanto estímulo, sin tanta confusión, sin tanta discurso de lo que nos dice el mundo que somos y los que nos dicen mis amigos, la familia, lo que sea. Cuando me aparto un poco para verme, hay un estado que dicen luchar contra los demonios, que ese movimiento mental de ese residuo y ese eco y ese murmullo que queda, a veces hasta se hace muy, muy vívido, ¿no? Son como si fuesen sugestiones psíquicas que aparecen. Y ahí es donde incluso aparece como una verdadera batalla por momentos la parte purgativa en ese aspecto. Y acá incluye esto, ¿no? O sea, esta parte discriminativa es parte del proceso, o sea, el ayunar para bajar las pasiones, el ayunar para distinguir la presencia del alimento, de la comida, y la existencia del ser independiente de eso, la vigilia para distinguirla del sueño, de todo aquello que creemos urgentemente necesitar para defender, y vemos que mengúa algo, mengúa como el falso yo, de alguna manera, y empieza a aparecer, nos da lugar a la parte unitiva. Ok. Muy bien. Em, muy bien. Entonces, tenemos acá más, o sea, que en el aspecto este iniciático de cualquier camino, tenemos que reconocer dónde estamos parados. No estamos parados para empezar un budismo como si viniésemos de la nada, o empezar a estudiar el Advaita Vedanta como si viniésemos de una, de una cosmovisión completa. Venimos de una contrainiciación y una contracosmovisión, no tenemos cosmovisión.
El paradigma de la modernidad es el contrainiciático, es el de la noción del mercado y el embrujo continuo de la mente continuando un control de, bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿Cómo en esto puedo sacar ventaja? ¿Cómo me beneficio de esto? ¿Cómo lo uso? Esas cosas, esas lógicas de mercado, solo son parte de un cultivo, o sea, que se nos fue inculcado. Y ese embrujo es tan grande, es la misma presión en sí, ¿no? ¿Cómo saco beneficio de esto, no? Pero lo que está hablando es el personaje fabricado. Nosotros fuimos entrenados con mecanismos de defensa y acción basados en premisas no revisadas, no basados en la experiencia, basados en silogismos, en frases hechas que vienen desde, que, que están impregnadas en el sistema a través de la publicidad y la escuela, pero que no son parte de la experiencia, ¿no? Sino que empezamos a generar mecanismos fantasiosos de defender algo de modos fantasiosos, no revisados, de accionar y buscar y perseguir cosas, mercado, pero todo basado en esa idea, en el personaje armado que se nos fue armando, ¿no? Entonces la purga un poco empieza a generar un discernimiento en torno a esto. Y tenemos este trinomio también, esta trinidad de atención, meditación y contemplación. Entonces la atención sería un fractal pequeño de la luz de la conciencia primordial, pero que esa inocencia, esa atención inocente, puede ser conducida y puede ser cultivada. Y así es que nos es dirigida esa atención. No- en dirección cosificante, en dirección, no, vos sos esto, defendelo, sos el cuerpo y la mente. Tenés que perseguir esto y seguir tus sueños y alcanzar tu mejor versión y todo esto, pero en formas empaquetadas en donde ya está armado eso, para potenciar aquello, ¿no? Nos mete en una línea de tiempo, en un proyecto. Es como una forma de negar la vida, negar el ahora. Eh, entonces, el, el- el hábito donde se pone la atención es en de perseguir cosas y objetos y experiencias en lugar de reconocerse a uno mismo, ¿no? En lugar de conocer el origen de la atención o poner la atención sobre la atención misma. La atención queda todo el tiempo persiguiendo como se cultiva en forma de adicción. Adicción a experiencias, adicción a perseguir, a más, a sumar para tratar de completarme. En, esta atención, esta primer parte de atención, esto, o sea, se empieza a conducir, se conduce la atención para orientarla hacia la vía. En la meditación uno se familiariza con esos espacios en donde no estoy, esos espacios que están presentes en la experiencia, pero en las que no estoy obsesivo, ¿no? Me familiarizo con un espacio natural, libres de obsesión, libres de persecución mental hacia algo. Cuando no me estoy haciendo una peli, en esos momentos me familiarizo. Eso que pasamos por alto, que tomamos como nada. Ese va a ser la meditación, ¿no? En donde no me estoy armando una historia de ese personaje que no existe, que no, obviamente que persiguiendo premisas y siguiendo asociaciones en base a, y ecuaciones y astucias y estrategias en base a un personaje ilusorio. Y la contemplación es establecerse en ello, ¿no? Establecerse y desplegarse totalmente desde el centro, desde el corazón. Bien, por otro lado, hay cinco fundamentos universales de estas, en realidad todas las vías, pero bueno, voy a hacer el paralelismo con la abrámica, que es que todavía tiene un orden, tiene reglas. El taoísmo tiene infinidad de reglas súper recontra estricto. El yoga, las leyes de Manu son súper, muy severas, pero es para, y parecen como una cosa dictatorial, o sea, cualquier practicante de yoga debería conocerlas y debería, si quiere iniciar, digamos, o puede hacer maromas y piruetas y hacer lo opuesto al yoga, el yoga satánico sería. Entonces, acá están las reglas y el orden y la sadhana, en donde está el tema de las genuflexiones, el tema de bajar la cabeza. Esto es muy importante, bajar la cabeza. Bueno, están las asanas que bajan y se pliegan hacia adelante y bajan la cabeza. Pero en el cristianismo, el bajar la cabeza tiene un símbolo de que Satán
lo que no hizo es inclinarse, ¿no? Satán, el opositor, no se inclinó. Lo que no puede hacer Satán es inclinarse, es bajar la cabeza. Satán dice, no, yo la puedo, yo me la sé mejor, yo te la armo mejor. ¿Para qué organizo la información esta y lo armo mejor? ¿No? En lugar de someterse y obedecer a Dios, a la realidad, la mente te dice, yo te armo una mejor. Y te pone a perseguir mundos imaginales. Quiere decir como, es un juego imposible el de Satán, el de la mente sería. El de la mente mal orientada. Sería como el paraíso, que es la realidad tal cual es, está tapado por Satán, tomado por Satán, y Satán en modo de interpretación. O sea, no veo el mundo, veo mi interpretación del mundo, digo, esto no debería ser así. Ahí está la oposición, ahí está el Satán. Esto no debería ser así. Entonces rechazo algo que ya me ganó, rechazo un imposible. Porque yo sé cómo sí deberían ser las cosas y cómo sí se debería hacer todo. Entonces, en lugar de ver todo el despliegue de la manifestación y fluir en esto, hay una resistencia, una contracción, y aparece ese juego, ¿no? Ahí desaparece el tema de obediencia también, en ese sentido. De obediencia a lo real, es como resistirse a la lluvia que está pasando, o al clima, o al día, o a la noche, o o a un terremoto, resistirse a eso, o a una muerte de alguien, ¿no? Resistirse. La resistencia es la negación. Entonces, tenemos la segunda fase, entonces el orden sería reglas, purga, sobriedad, claridad y lectura y recitaciones. La segunda es purga, que tiene que ver con la confesión, con el discernimiento, con el arrepentimiento, porque el cristianismo tiene arrepentimiento, no culpa. La culpa es de aquellas fuentes, aquellos movimientos dentro del cristianismo que lo invirtieron, ¿no? Está en el cristianismo como institución. La institución en sí es un mecanismo de poder, un mecanismo de sometimiento, la institución, las universidades, eso sí lo es. Y la institución cristiana, que se pusieron como mediadores, así como la universidad se pone como si fuese una milicia total y autoritaria, jerárquica, se apropia del saber, y dice qué saber es válido y qué no, y empieza a dar como si fuese títulos de honor en la sociedad. Así de misma forma, la iglesia cristiana, la iglesia católica en realidad, y peor aún, jesuita, porque grupos de poder se infiltraron y fueron como pervirtiendo más y más, empiezan a institucionalizar y poner mediadores entre, entre uno y la divinidad, entre uno y la realidad. Entonces ahora ahí tenés toda una jerarquía de cosas y eso, digamos, ese es uno de los grandes errores, ¿no? Eso sí, no universidad, eso, no, eso es institución mala, eso sí, como la Inquisición, o sea, hoy la Inquisición está representada por ello. Entonces tenemos la purga, la confesión, el arrepentimiento, la culpa de esa institución nos llevaba a la quietud, el arrepentimiento nos lleva a la acción y la reflexión que va a consistir en contrastar el relato y la experiencia. El tercero, que es la sobriedad, que es el cultivo de esa atención y el poder distinguir cuando estoy pensando, cuando no, el poder distinguir la atención, esto sería el sakshi total, o sea, establecer la conciencia de testigo en el hinduismo, sería dharana para el yoga, la atención testigo pura. No estar todo el tiempo identificado con la actividad mental, sino ser como el observador de ello. La cuarta es la caridad, que tiene que ver con la acción o la despersonalización y la entrega o la acción desinteresada, como karma yoga, una acción que no favorece alimentar y a nutrir el falso yo, ese castillo que estoy defendiendo que se fue armando, pero que es solamente nociones conceptuales. Todo esto, o sea, nos invita a trascender toda creencia para reconocer que las creencias son fabricaciones de actividad mental y ver que hay algo que es conciencia, que es autoevidente y que ahí está el discernimiento verdadero, no en cómo articulo mentalmente las cosas. El discernimiento está en el ver, en el distinguir.
sin separar. Entonces, la caridad es esto de, incluso de cómo uno se da a sí mismo, ¿no? No me guardo nada para un después. Y el quinto es la lectura de los textos sagrados, las recitaciones y el estudiar la vida de los santos, ¿no? Que esto se aplica, o sea, yo en el budismo tibetano estudié la vida de Naropa, Tilopa, Marpa, Milarepa. Son vidas interesantísimas y muy nutritivo ver lo que se va desplegando ahí. Pero también de los santos católicos, de los santos cristianos, por decirlo así. Bueno, y acá unas claves dentro del cristianismo, que es la pobreza, pobreza de espíritu, y la pobreza es, es como estar abierto a la experiencia sin expectativas, de alguna manera. Pobreza es libre de imágenes mentales, o sea, no identificarse con el movimiento mental que aparece. Sería sin obsesiones, la pobreza, apertura, disposición sería pobreza de espíritu. Cuando Cristo dice, el Hijo del Hombre no tendrá donde apoyar la cabeza, no fijación, no obsesión, ¿no? Decapitado, sin agarrar con la cabeza esa parte, ¿no? Eh, la obediencia cristiana que tiene que ver con la rectitud, que tiene que ver con una rectitud hacia el centro de tu corazón. La obediencia es eh, estar con lo que es, estar con lo que es. Y luego, bueno, ser coparticipador de la obra de Dios, ¿no? Coparticipador, pero estar con lo que es. Coraje, bueno, que es renuncia, por supuesto. Celibato, que es no enredarse con las cosas de alguna manera y no buscar unirse, no apegarse, el no apego sería desapego, no buscar completarse con algo. O sea, no perseguir experiencias, personas, saberes, no perseguir ello para completarme, no por eso. Eh, Porque eso también, digamos, iría en contra del principio de realeza, ¿no? Del poder de la realeza, del reconocimiento iniciático de reconocer qué es lo primordial en mi existencia en este momento. Lo primordial no es mi historia, eso no me determina. Hay algo que mi historia puede terminar en el momento que se me borra la memoria, en que tengo Alzheimer, desaparece, totalmente, 100%. Y sin embargo, presencia sigue, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primordial? ¿Qué es eso? Es la presencia, que también en el cristianismo místico dicen Cristo, presencia. La luz inocente que ve en vos antes de cualquier conclusión, antes de lo que está primero, el alfa, la A, alaja, ¿no? Como lo primero en el universo. Sobre ello se inventan nociones que chocan, que la noción yo y mundo, y esas dos nociones son solo nociones como fantasiosas, ilusorias, siendo que lo primordial, ¿dónde está surgiendo el mundo y yo? ¿En dos lugares distintos? ¿Existe, hay, tengo una noción del mundo sin yo? ¿Tengo la noción de un yo sin mundo? Ambos surgen en una única realidad, ¿no? En la conciencia, en la presencia, en Cristo, en Dios, en la única realidad. Bueno, acá dejo algunas claves que me parecen interesantes para indagar dentro de las tradiciones abrámicas. Gracias.